Instrumentos financieros y clases de activos. En este mundo de las inversiones hay un sinfín de instrumentos financieros. De hecho, es ridícula la cantidad de instrumentos que existen. Sin duda es todo un mundo inacabable. Debido a la cantidad de conceptos que hay que entender de cada instrumento, lo iremos abordando en términos generales. Solo recuerden, cada instrumento tiene una finalidad distinta. Depende de qué pretenden hacer con él. Primero que nada, vamos a ver las clases de activos. Las más conocidas y de las que todos hemos oído hablar son acciones y bonos. Pero también hay equivalentes de efectivo y las inversiones alternativas, donde muchos agrupan un montón de otras clases de activos. Acciones. Las acciones son quizá el instrumento financiero más famoso en los mercados, y a pesar de ser tan populares, muchas personas no tienen ni idea de su funcionamiento, ni de lo útiles que pueden ser. ¿Para qué sirven las acciones? Las empresas, cuando necesitan dinero para nuevos proyectos, tienen dos opciones: endeudarse, u otra menos conocida es vender fragmentos de esa misma empresa. En realidad es muy lógico. Por decir, tienes una empresa y toda tu empresa vale $100 y tienes un plan de expansión, pero no tienes dinero, ya todo está invertido. Entonces divides tu empresa en 100 partes y vendes, por decir, 20 a $1 y el resto te las quedas. Tú sigues teniendo tu empresa, pero obtuviste $20 para expandirla. Esa es una forma de financiar proyectos para una empresa. Luego, cuando tiene éxito, puedes recomprar tus acciones ya que la compañía crezca. Como tal, las acciones que tú vas a vender las vendes en el mercado primario. También se le llama la oferta pública inicial. Unos valuadores de empresas determinan el valor de esta. Ese valor lo dividen entre el número de acciones que quieras vender y ese es el valor de la acción. Al valor de la empresa se le llama valor en libros. Al número de acciones totales multiplicado por su precio se le llama capitalización de mercado. El valor en libros y la capitalización de mercado de una empresa son dos cosas diferentes. Las acciones que compramos, como todos los mortales, se venden en el mercado secundario, y esas acciones cotizan en el mercado de capitales. Así se le llama al mercado de acciones. Tú, como accionista, cuando ves que la empresa tiene finanzas sanas, puedes sacar dinero de la reserva para recomprar estas acciones. De ese modo puedes recuperar acciones. Otro concepto importante son los dividendos. Algunas acciones pagan dividendos, otras no. Cuando llegan las fechas estipuladas, las empresas tienen que decidir si pagar o no. Las más famosas son las aristócratas del dividendo y las campeonas del dividendo, acciones que siempre te pagan. Existen varias clases de acciones que dan distintos privilegios, pero los dos tipos que siempre se explican son los siguientes. Acciones preferentes. Son acciones que tienen candados legales para asegurar el retorno de las inversiones. Tienen prioridad sobre los dividendos y en caso de una bancarrota. Sin embargo, estas acciones no dan derecho a votar en asambleas ejecutivas dentro de la empresa. Acciones comunes. Son las acciones que normalmente conocemos. Estas acciones pueden o no pagar dividendos y no tienen prácticamente nada de seguridad ante una quiebra. Pero si posees un porcentaje importante, tienes derecho a votar sobre las decisiones de la compañía y de asistir a las asambleas. También las catalogan como acción clase A a las preferentes y clase B a las comunes. Depende mucho de qué estés buscando, pero ahora sí que lo común es invertir en las comunes. La verdad desconozco los derechos de voto de esta acción, pero como un ejemplo divertido de acciones clase A y B está Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. Tiene sus acciones A y B. Los mortales podemos comprar la acción BRK.B como de $320. Para la BRK.A, la verdad no nos alcanza. Tendríamos que hacer cooperacha con todos los suscriptores para comprarnos una. Por último, una de las implicaciones más grandes de listar acciones en el mercado es que la empresa va a pasar a ser pública. Esto quiere decir que tiene que ser totalmente transparente. Las empresas listadas dan informes trimestrales y anuales de todo lo que hacen. Bonos. El mercado de bonos es conocido por brindar cierta seguridad a las personas que invierten ahí, pero eso es para las personas que invierten en mercados en busca del interés compuesto. ¿Pero para qué sirve el mercado de bonos? Como mencionamos anteriormente, las empresas y también los gobiernos, cuando necesitan dinero, pueden endeudarse. La lógica de los bonos es todo un descubrimiento para obtener dinero. Supongamos con la empresa ficticia de $100 de antes, la otra forma de haber obtenido esos $20 era emitiendo bonos. Así nos evitamos la terrible idea de pedir prestado dinero a un banco a una tasa absurda. Mejor tu empresa emite 20 bonos que cuesten $1 y van a dar un interés del 10% al cabo de un año. Un año después pagas $20 más 2 de interés que habrás ganado en el proyecto. Tanto emitir bonos o acciones para las empresas tienen ventajas y desventajas. En mi opinión, la deuda da más flexibilidad a las empresas, pero eso sí, un fuerte aumento porcentual en los pasivos de la empresa puede hacerla caer en una espiral de deuda. Ahora los tipos de bonos. Bono a descuento. Son bonos que te los venden por debajo del valor nominal. Los más famosos son los bonos del tesoro, los T-bills. El valor nominal es de $1000.
Los bonos nos los van a vender a menos de $1000, por decir a 999.86. Al cabo de un año, el gobierno de Estados Unidos te va a dar los $1000. Como quien dice, te los venden a descuento. En México tenemos los CETES, que tienen un valor nominal de 10 pesos. Cuando compras un CETE te cuesta a lo mejor 9.98 y al final te dan tus 10 flamantes pesos. Básicamente esos son los bonos a descuento. Bonos cupón cero. Este tipo de bonos no tiene mayor ciencia, solo quiere decir que el bono no tiene cupones. Solo tendría un único pago al final de su vencimiento. Los bonos anteriores también son bonos cupón cero. Un ejemplo de un bono cupón cero podría ser un bono con un valor nominal de $100 y una tasa de interés del 10% anual y plazo de un año. Compras el bono a esos $100 y en un año te regresan esos 100 más 10 más por los intereses. La única diferencia es que nuestro bono cupón cero ficticio con los bonos a descuento es que el bono cupón cero se compra al valor nominal y no a descuento. Solo son términos para confundir. Bonos cuponados. Este tipo de bonos son más complejos. Estos bonos tienen un montón de elementos. Como tal, son bonos de larga duración y te pagan cada cierto tiempo un cupón. Vamos a hacer otro bono ficticio pero con cupón. El bono tiene una duración de 5 años. Va a pagar cupón cada semestre. La tasa de interés del bono es del 10% anual. La tasa del cupón es del 2% anual y el valor nominal es de $1000. Es un típico problema de bonos cuponados y te piden calcular cuánto valdría hoy ese cupón. La verdad es una lata, pero este bono te pagaría 10 cupones a una tasa semestral del 1%. Entonces te daría $10 cada semestre y al final te pagaría tus 1000 más 100 de interés. El mercado de bonos cuponados no es un mercado fácil y es muy aburrido. En su mayoría este mercado es operado por traders institucionales que saben lo que hacen. No es algo que genere muchos rendimientos a menos de que muevas millones de dólares. En este mercado es muy importante señalar que hay bonos con diferentes calificaciones crediticias. Hay bonos como los que emite la Fed, como los T-Bills, que son considerados los más seguros del mundo. Y hay cochinadas como los bonos basura. Un ejemplo perfecto serían los bonos de Pemex. Las 3 calificadoras de instrumentos de deuda son Moody's, Fitch y Standard & Poor's. Las 3 tienen su propia metodología para calificar, pero las calificaciones son parecidas. Y también hay tablas de equivalencias, pero eso ya es otro tema. Bonos gubernamentales. Como tal, los bonos pueden ser emitidos por gobiernos. El supuesto de los bonos gubernamentales es que la probabilidad de que un país quiebre es menor que la probabilidad de que una empresa quiebre, lo que significa que es muy improbable que un país deje de pagar sus bonos. Pero ¿qué preferirían ustedes? ¿Tener bonos de Coca-Cola y que Coca-Cola te deba dinero o que el gobierno argentino te deba dinero? Eso ya depende de cada quien. Bonos corporativos. En pocas palabras son los bonos que empresas emiten para adquirir dinero. Lo único relevante podría ser que también hay de corto y largo plazo. Equivalentes de efectivo. Este tipo de instrumentos tienen una característica principal. Son muy líquidos. Esa es su principal función. Aquí también entra lo de los reportos. Generalmente son inversiones seguras con rendimientos conservadores, y aquí mezclamos conceptos que vimos anteriormente. Bonos del tesoro. La característica principal de los bonos es que son seguros. Esto los hace altamente líquidos. Si alguna institución financiera muy grande quiere refugio en lo que piensa en qué invertir, compra bonos y luego los vende. Estos bonos se mueven casi como dinero. Bonos gubernamentales de corto plazo. En general, los bonos gubernamentales que tengan plazos menores a un año se mueven rápido. Y esto también ayuda a los inversores a diversificar en otras divisas. Por decir, tener bonos de corto plazo de Canadá, Gran Bretaña, Japón, Europa, Australia, etc. Todos pagan interés en su respectiva moneda, entonces así evitan estar por completo en dólares. Y diversificar un poco más, sobre todo ahorita con el tema de la inflación global. Valores negociables. Podría ser un poco redundante, pero estos valores incluyen todo tipo de instrumentos financieros que puedas negociar en el mercado regulado de forma súper rápida. Bonos y acciones son los principales. Fondos del mercado monetario. Son un tipo de fondos de inversión mutuos que buscan los tipos de instrumentos con mejores tasas, costos de mantenimiento más bajos y de menores inversiones iniciales. Junta una canasta de un montón de instrumentos con estas características, los dividen en partes y los puedes comprar. Estos fondos ya hicieron todo el trabajo difícil de buscar buenos bonos. Estos fondos tienen muchas reglas y solo invierten en cosas que ellos evalúan para meter en el fondo. La liquidez de estos fondos es lo que importa y eso ofrecen las administradoras de fondos, por eso son tan líquidos. Títulos de crédito. Aquí entran un montón de títulos, los cuales tienen un uso más informal, pero de todas formas son instrumentos que entran en esta categoría. Académicamente se dividen en 3 tipos: cheque, pagaré y letra de cambio.
Los cheques, bien fácil, tienes que pagarle a alguien $100, sacas un cheque, le pones 100, lo firmas y se lo das a otra persona para que lo cambie en tu banco. Se lo reciben a esa persona, le dan los $100 y a ti te los restan de tu cuenta. Pagarés son promesas de que vas a pagar una cantidad de dinero más un interés en el corto plazo. También firmas y ya está. Tienes que pagar una cantidad más un interés a la fecha estipulada. Las letras de cambio son prácticamente lo mismo que el cheque, la diferencia es que es un documento internacional utilizado para pagar bienes y servicios. Es raro escuchar que alguien utilice letras de cambio, pero siempre es bueno saber que existen. Papeles comerciales. Son pagarés que emiten empresas grandes que cotizan en bolsa, pero son títulos que emiten a corto plazo, para llevar a cabo sus operaciones diarias. Tienen plazos de una semana hasta un año, y su tasa es un poco mayor a la tasa de interés de referencia del país. Certificados de depósito. Son instrumentos con plazo de hasta 2 años, pagan intereses periódicos y al vencimiento te regresan lo que compraste inicialmente. Sería como un pagaré pero con pagos cada cierto tiempo, similar a los bonos cuponados. Aceptaciones bancarias. Son letras de cambio emitidas por el banco, en las cuales el mismo banco promete pagar una vez que su cliente le confirme. Se me ocurre de ejemplo una tienda en línea. Cuando tú compras por decir en Mercado Libre, hasta que pase un mes de que compraste algo, le dan ese dinero al vendedor. No soy vendedor de Mercado Libre, pero eso me han comentado. La cuestión aquí es que el banco no va a validar la transacción a menos que ya se confirme si las exportaciones llegaron bien y su cliente está satisfecho. Entonces podría decirse que las letras de cambio funcionan como intermediario. Me las imagino como un PayPal o un Mercado Pago. Forex. Por último vemos al mercado de divisas. Este es sin duda alguna el mercado más grande del mundo. Es importante decir que es un mercado OTC. Es que es un mercado extrabursátil, tiene reglas diferentes. Aquí se negocian pares de divisas. Este también podría ser catalogado como una inversión alternativa. Al ser el mercado más grande, es el que más liquidez tiene, por eso lo metimos aquí. Solo para que se den una idea, en abril de 2019, el volumen de operaciones que hubo en Forex fue de $6.6 billones. Obviamente hay mucha liquidez ahí. Bueno, estos fueron equivalentes en efectivo. En muy pocas palabras, son títulos de deuda que puedes cobrar o convertir en liquidez rápidamente. Ahora pasemos a la parte divertida. Inversiones alternativas. En esta clase de activos entran un montón de inversiones. Un mercado de ejemplo y del que no tenemos idea sería el del arte. Aquí entra lo que sea que le pueda sacar un rendimiento, pero vamos a ver los activos principales. ETFs. Exchange Trade Funds o fondos negociados en bolsa. Los más conocidos son los referentes a índices, los más populares S&P 500, Nasdaq y Dow Jones. A muy grandes rasgos son fondos que compran un montón de acciones y las hacen un paquete mucho más fácil de negociar. Por ejemplo, el S&P 500 representa en proporción a su capitalización de mercado a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Si tú quisieras invertir en el índice tal cual, tendrías que comprar acciones de esas 500 empresas. Simplemente es una cantidad de dinero absurda la que necesitarías. Pero lo que hacen los ETFs es que ellos compran todas estas acciones y las dividen en paquetes pequeños que se mueven como se mueve el índice. Así tú puedes invertir en el índice sin tener millones de dólares. Hay ETFs de varios sectores, lo que proporciona liquidez en distintos sectores. Son instrumentos bastante confiables y buenos para diversificar portafolios. Seguro los han de conocer. En TikTok siempre hablan de esos. Les dicen fondos indexados. Bueno, en realidad hay ETFs de distintos sectores, no solo índices. Bienes raíces. Por supuesto que no podían faltar, todos necesitamos un lugar donde vivir. Hay muchas formas de invertir en bienes raíces, no solo comprando una casa. Hay acciones de empresas que se dedican a los bienes raíces, por ejemplo, hoteles Marriott o de forma indirecta Airbnb. En cuanto a inversiones en bienes raíces, moverse bien en este mercado también es para expertos. Es relativamente seguro. Sin embargo, en cada país hay un sinfín de leyes, lo cual hace difícil saber cómo invertir en tu país. Así que lo mejor sería comprar instrumentos gringos, REIT o fibras acá en México. Son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Lo que quiere decir esto es que un grupo de personas quieren construir algo muy grande, por decir una plaza comercial o un edificio grandote, pero sale exageradamente caro y se necesita mucho conocimiento. Entonces hacen un contrato en el que van a dividir en pequeñas fracciones la construcción, como las acciones o los ETFs. Así pueden captar todo el dinero que necesitan. Al final les prometen que van a tener su pequeña fracción y que el 90% de lo que genere ese desarrollo inmobiliario se irá a los tenedores de las fibras. Estas cosas además son muy líquidas. En general son inversiones bastante buenas, pero tampoco están exentas de riesgo. En el crash del bicho cayeron muy feo. Fondos de bienes raíces. La finalidad de un fondo en todos los casos es diversificar.
En este caso sería en el sector de bienes raíces. Entonces lo que hacen los fondos mutuos es juntar un montón de dinero y comprar todo tipo de instrumentos que tengan que ver con bienes raíces en este caso. Por decir, un fondo puede comprar acciones de compañías de bienes raíces y también fibras, y hacer una mejor gestión de esos activos que un simple mortal con una cantidad de dinero limitada. Pero los fondos de inversión en general no son muy líquidos que digamos. Los fondos de inversión cotizan solo una vez al día. Salirse no es difícil, pero no son como las fibras que cotizan como si fueran acciones. Además, los fondos tienen un buen de reglas y comisiones, pero están más diversificados que las fibras. Los fondos y las fibras son los más conocidos, pero hay muchos más. Actualmente está el boom de las fintech y el crowdfunding. Hay plataformas que ofrecen desarrollos inmobiliarios más accesibles en las que puedes invertir desde un teléfono. Mi única recomendación sería revisar que estén regulados si van a invertir en estas plataformas. Commodities. En español, materias primas. Es un mercado en el que se puede invertir con distintos instrumentos. Al igual que los bienes raíces, hay empresas que están muy ligadas a la producción de materias primas. Lo interesante de las materias primas es que no tiene como tal una calificación crediticia. Sí hay calidades, por ejemplo en el petróleo, hay mezclas de diferentes densidades, las mezclas de menor densidad son más fáciles de refinar y por lo tanto son más caras. Sin embargo, no es un factor determinante como en el caso de los bonos AAA o bonos basura. Otra característica es que no tienen valor agregado. Se me ocurre el sector tecnológico, donde el valor agregado de un iPhone, por ejemplo, es muy alto. Un barril de petróleo se paga al precio que esté en el mercado y ya. No andan preguntando si tiene estética 9 o 9.5. Tampoco pasa con toneladas de maíz o trigo. La tonelada cuesta X cantidad y listo. Pero como todos los mercados, tiene su riesgo. Por ejemplo, recientemente hubo una burbuja en el mercado de la madera. Muchos ecologistas pensarían que esto va a provocar que se acabe la madera para venderla. En realidad, cuando una burbuja está en desarrollo, ya se avecinó el final. Estalla la burbuja y de repente los precios de la madera caen en picada, lo cual desmotivó. Al final la tala excesiva y los leñadores se quedaron viendo toda la madera que no pudieron vender. Bueno, de materias primas hay metales, petróleo, gas natural, semillas, carne, etc. Algunas puedes comprarlas directamente como comprar una onza de oro o plata, pero principalmente aquí se utilizan los derivados para negociarlas. Los derivados más comunes que se utilizan en este mercado son los CFDs, los futuros y o las opciones. Primero que nada, en estos mercados se estandarizan todas las mercancías. Tiene que negociarse cierta cantidad, con una cantidad estándar y en algunos casos en una fecha específica. Primero vemos los CFDs, contratos por diferencia. Estos no tienen fecha de vencimiento. Y como su nombre lo dice, ganas o pierdes por la diferencia de precios. Por ejemplo, tú piensas que el petróleo va a bajar. En este momento supongamos que cuesta $90 el barril. Entonces pones una posición en corto. El precio cae a $85 y decides cerrar tu posición. La diferencia es de $5 y eso es lo que ganaste. Con los CFDs puedes apalancarte y son instrumentos OTC. Es un mercado con mucho riesgo. En este caso los futuros sí están regulados por instituciones financieras sólidas. Son contratos muy estandarizados donde hay un comprador, en este caso de materias primas, y un vendedor. Ambas partes pactan negociar ciertos contratos a un precio fijo en una fecha específica. En estos contratos el precio ya está establecido desde el inicio, por decir el barril se negociará a $90. Cierto día, tanto el comprador como el vendedor están de acuerdo desde el inicio, a ellos no les importa. El vendedor quiere asegurarse de vender a $90 y el comprador ya sabe que va a comprar a 90. Lo que quiere es asegurar sus barriles a ese precio pase lo que pase. Llega la fecha y ya hacen el cambio. 1000 barriles a $90 cada uno, negocian y se van. A ellos no les importa el precio del barril el día del vencimiento. Obviamente uno gana y el otro pierde, dependiendo del precio a mercado el día que negociaron. Sin embargo, tú como inversionista puedes entrar y salir de un contrato las veces que quieras. Y si el precio se mueve a favor de tu posición, ganas. Y no tienes que tener 1000 barriles y andarlos vendiendo por ahí. Puedes tradear esos instrumentos. Opciones. Esto funciona como un seguro. Tal cual es un seguro. Aquí lo que puedes asegurar es el precio y o la mercancía. A diferencia de los futuros, las opciones permiten al que compra el seguro la opción de ejercerlo o no. Volvamos al barril a $90. Por decir, yo necesito asegurarme de que el barril no va a subir de $90, porque necesito comprar. Entonces lo que puedo hacer es pagar un seguro que me cueste $5 para asegurarme de que voy a poder comprar a $90. A esos 5 se le llama prima. En caso de que el petróleo caiga a $80, yo lo compro en el mercado más barato y listo. Pero imagínense que suba a 100. Yo ya compré el seguro y puedo comprar a 90. Igual pierdo el dinero de la prima, pero a mí ya no me salió el barril más caro.
Así puedo comprar más barato que el precio del mercado y ya me aseguré de tener más barriles. A esto se le conoce como una opción call. También existen las opciones put. En este caso yo me querría asegurar de vender más barriles a un precio y que ya no bajen de ahí. Imaginemos que lo menos a lo que quiero vender un barril es a 80. Entonces compro un seguro para vender. En caso de que caiga por debajo de 80, yo sigo vendiendo a 80. Si se llegara a desplomar a 70, ya no me preocupo. Es más, entre más caiga, mejor. Y por último, criptoactivos. Bueno, recientemente ya hay inversionistas bastante serios entrando a las criptomonedas y lo ven como inversión alternativa. Aquí no hay mucho que decir, solo que este mercado avanza a una velocidad que nos rebasa a todos. De hecho, hace no mucho se lanzaron ETFs referenciando al precio de criptos. El más famoso es BITO, referenciando a Bitcoin. Esto puede ayudar a personas que no se mueven en el mercado cripto a invertir en él. Los ETFs son inversiones sumamente serias, así que esto es positivo para la adopción de Bitcoin. Lo interesante del cripto es que muchos de todos los conceptos anteriormente mencionados se están recreando en forma de contratos inteligentes, los cuales pueden llegar a tener mayor fiabilidad que los instrumentos tradicionales que conocemos. Todos los instrumentos habidos y por haber se están recreando en el ecosistema cripto, y los primeros que aprendan a moverse en ese mundo tienen todas las de ganar. Los derivados son temas de otro video. Como he mencionado en otras ocasiones, son un tema bastante complejo, como pudieron ver con los commodities. Es un tema que merece otro tipo de atención. Y pues así la cosa, joven.